¿Qué tal, muchachos? Vamos a abordar rápidamente algunos aspectos del capítulo 16, en particular el teorema del valor medio, que es el teorema 16.12 del libro en la página 225. Las hipótesis entonces son las siguientes. Sea una función continua, una función que sea continua en el intervalo cerrado, en este caso AB, y que sea derivable, en este caso, en el interior de ese intervalo, es decir, en el intervalo abierto AB. No necesariamente se necesita que sea derivable en los extremos de este intervalo. Entonces, según eso, va a existir un número C en este intervalo AB, ¿sí?, tal que la derivada de la función evaluada en ese punto C va a ser igual a este cociente. Este cociente quizás se les puede venir haciendo recordado por la definición cuando usábamos la definición de la derivada, o una de las variantes de la definición de derivada. Gráficamente, bueno, sería una función que tenga esas condiciones continua derivables, pongámosla aquí así, donde los extremos, en este caso A, B, y en este caso lo que vamos a pedir de este de acá, sobre esta partecita de acá, si este es A, este va a ser el punto de coordenadas A, F de A. Y este va a ser el punto de coordenadas B, F de B. En ese caso, tracemos el segmento de recta que une estos dos punticos, el punto inicial y el punto final de la función. Y lo que podemos fijar es que este segmento hace parte de una recta que tiene una pendiente. La pendiente de esta recta, entonces va a ser, sí, para esta recta, coloquemos así, como pendiente de este segmento de recta, de esta recta, entonces debe ser la diferencia arriba de las componentes en Y, menos y abajo en el denominador la diferencia, perdón, aquí es F de A, ajá, y abajo va a ir la diferencia de las componentes en X, lo que sería B menos A. En este caso, esto lo que nos dice el teorema es que debemos hallar, o más bien, que existe un C en ese intervalo abierto, en todo ese trayecto de acá, no tiene que ser en B ni en A, que la derivada en ese puntico va a ser igual a este cociente que tenemos aquí. Gráficamente podríamos intentar mirar, por lo menos aquí, qué sería, debe ser entonces un puntico donde debe estar así. En este caso, en este gráfico, que se supone entonces deben haber dos, debe ser donde estos segmentos son paralelos. Eso es lo que nos asegura el teorema del valor medio, que existe al menos un valor, este sería C1, este sería en este caso un C sub 2, pero nos asegura que existe al menos un valor C en el cual la derivada va a ser igual a la pendiente de la recta que une estos dos punticos de aquí, ¿sí? Ojo que el teorema no nos asegura cuál es ese valor C. No nos asegura cuál es el valor C. Simplemente nos asegura que eso existe. Ahora, una cuestión sobre este teorema del valor medio. ¿Qué pasaría por lo menos si no fuera la función derivable en todo el interior de ese intervalo? Entonces, una funcioncita que sea de esta forma. Entonces trazamos este segmento de recta entre el punto inicial y el punto final. Resulta que en este puntico de aquí no es derivable. En este punto de aquí no va a ser derivable. Resulta que en todo ese trayecto desde aquí hasta aquí, la función va a ser la función o la tangente en todo ese trayecto, la recta tangente, en todo ese trayecto desde aquí hasta aquí,
va a ser más empinada, o la pendiente va a ser, o la recta que va a unir esto va a ser más empinada que esa que tenemos aquí. Y en esta parte de acá va a ser un poco menos inclinada. Entonces, esa es una condición que nosotros vemos, es un ejemplo de por qué esta condición de aquí debe ser derivable en, en todo este trayecto. Ahora, en el libro, en general todos los libros toman un caso particular del teorema del valor medio, que es el teorema de Rolle. El teorema de Rolle, en esencia, nos va a plantear es gráficamente lo siguiente, ¿sí o no? Es que el punto inicial, este es f de a, y este es b, y este va a ser igual a f de b. Nos pide es que f de b sea igual a f de a. Entonces, en esencia, podría llegar a ser algo así. Si ocurre que el punto inicial y el punto final tienen la misma imagen, entonces va a existir al menos un valor por aquí, un valor aquí en el interior de ese intervalo, donde la derivada va a ser 0. En ese caso van a corresponder a en ese caso a todos estos valorcitos de acá, todos esos van a ser los c, donde la función es máxima o mínimo local. ¿Sí? Bueno, veamos, quiero proponer entonces a manera de ejemplo algunas preguntas típicas que surgen. Ya sería por lo menos el ejercicio 5b de la página 233. Entonces, lo que nos pide es verificar las condiciones del teorema del valor medio para la función para f de x igual a x a la 3 menos 3x a la 2 en el intervalo 1,2. ¿Sí? Y luego de eso nos pide determinar los valores c que satisfacen las condiciones del teorema. El teorema del valor medio. ¿Listo? Entonces, vamos aquí a mirar, entonces, ¿qué es lo que se cumple aquí? ¿Sí? Esta es la función que nos están dando. ¿Sí o no? Nos pide que sea continua en un intervalo cerrado. Este es el intervalo cerrado. Esta es una función polinómica, por lo tanto va a ser continua en todo el dominio de los números reales, en particular en el intervalo cerrado, que tenemos aquí. Es una función polinómica, por lo tanto, aquí entonces ya señalemos, es función continua, esa partecita acá en el intervalo cerrado. Es una función continua, por lo tanto, es una función polinómica, por lo tanto, es derivable en todo el dominio de los números reales, en particular en cualquier intervalo abierto. Por lo tanto, aquí también es derivable. Ya cumple las dos condiciones. ¿Sí o no? Ahora, entonces, lo que debemos verificar es, el teorema nos dice que existe un C que cumple esta condición. ¿Sí? Tenemos que hallar ese C. Ahora, por lo tanto, entonces nosotros debemos hallar f de b, f de a y reemplazarlo aquí. Entonces, en este caso, b es igual al punto, el b es igual a la coordenada al extremo mayor, que en este caso es 2, a es igual al extremo menor, es igual al extremo inferior, que en este caso es 1, entonces aquí f de b, reemplacémoslo en la función, sería aquí 8 menos 12 sería menos 4. ¿Sí?
Y f de a sería 1 a la 3 menos 3 en este caso, que sería entonces menos 2. Entonces, el punto final sería, en este caso, 2 menos 4, y el punto inicial sería es 1 menos 2. Por lo tanto, este cociente que tenemos aquí, es decir, f de b menos f de a sobre b menos a, reemplacémoslo, en este caso sería menos 4 menos menos 2 sobre b menos a, que en este caso sería 2 menos 1. 2 menos 1. Por lo tanto, eso nos va a quedar en menos 4 más 2, eso nos va a quedar es igual a menos 2. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está bien hecho? Sí. Sí. Ajá, aquí quedaría es 2 sobre menos 4 más 2 sobre 1. ¿Sí? Entonces, la idea es que f' de c sea igual a esto. Pero f' de x, ¿a qué es igual? Bueno, así tenemos aquí 3x al cuadrado menos 6x. ¿Sí? Debemos entonces, bueno, reemplacémoslo por c, en lugar de x coloquémosle c, f' de c es igual a 3c al cuadrado menos 6c. Esto debe ser igual a, en este caso es igual a menos 2. ¿Sí? Debemos hallar entonces el o los valores de c que satisfacen esto. ¿Sí? En este caso, bueno, esta es una ecuación cuadrática, 3c cuadrado menos 6c más 2 es igual a 0. ¿Sí? Aquí despejando. Bueno, por factorización resulta un poco complejo. Propongo entonces hallar las soluciones a partir de una fórmula cuadrática. Sería entonces, primero aquí en el numerador, sería entonces es el segundo término cambiado de signo, o sea 6 más o menos, el segundo término al cuadrado, que sería menos 6 al cuadrado, menos 4 veces el primer término por el tercer término. ¿Sí? Y aquí en el denominador, entonces va a ir es 2 por el primer término. 2, 3. En este caso esto nos va a quedar es 6 más o menos, aquí nos quedaría 36 menos, esto es 24, nos quedaría raíz cuadrada de 12 sobre 6. Y por lo tanto, las posibilidades de esto serían, quiero simplificarlo, nos quedaría 1 más o menos, este raíz de 12 lo podemos ver, el raíz de 12 lo podemos ver como, bueno, el 12 como 4 por 3 y la raíz cuadrada de 4 nos queda es 2 sobre raíz de 3 sobre 6. Sí, bueno, a grandes rasgos lo que hemos hecho es decir que este 12 es igual a 4 por 3, la raíz cuadrada de 4 es 2 por 3, ¿sí? Y esta partecita la podemos simplificar como más o menos raíz de 3 sobre 3. ¿Sí? Veamos. Dos soluciones para esta ecuación. ¿Será que las dos sirven? ¿Será que las dos están en este intervalo? Bueno, resulta que hay una que sí, hay otra que no. Me gustaría que entonces eso lo miraran ustedes a ver cuál es la que cumple y cuál es la que no. ¿Sí? Quisiera que miráramos entonces otro ejercicio de los que propone también el libro. Me pareció interesante. Página 33. Que sería una pregunta similar, verificar las condiciones del teorema del valor medio para la función f de x igual e a la menos 2x
en el intervalo (0,3). Y verificar los valores también que se cumplen, los valores de C que satisfacen el teorema del valor medio. O que satisfacen las condiciones. Aquí, perdón. Que satisfacen las condiciones del teorema del valor medio. Es algo similar, ¿sí, no?, al ejercicio anterior, pero veamos entonces con qué nos vamos a encontrar. ¿A qué nos lleva este ejercicio? ¿Sí, no? Mismo verifiquemos primero las condiciones. F es una función continua en el intervalo cerrado a b. F es una función exponencial. ¿Sí, no? Es esa función exponencial, el denominador es un polinomio, es continua. La exponencial también es continua, composición de funciones continuas es continua. En particular, bueno, en todo su dominio, que es todo lo real, es en particular en este intervalo cerrado. Esta función también va a ser derivable en todo su dominio, en particular en el intervalo abierto 0,3. Entonces, verifiquemos cuáles son los, bueno, hagamos los cálculos entonces para hallar este valor o los valores C, o qué tanto podemos avanzar en hallar este valor C. ¿Sí? Primero entonces el punto A, perdón, el número A en este caso sería 0, B sería el valor final, el número final o el extremo derecho de este intervalo 3, en este caso F de 0 o F de A sería, reemplacémoslo aquí, sería entonces 1, ¿sí? Y F de B o F de 3, reemplacémoslo aquí, sería, reemplacémoslo aquí, E a la menos 6. Por lo tanto, el punto inicial sería el punto inicial sería 0, 1, primera componente, segunda componente, y el otro punto extremo del segmento sería este, coordenadas 3, e a la menos 6. Por lo tanto, de acuerdo al teorema del valor medio, necesitamos obtener este cociente de acá. Bueno, f de b menos f de a sobre b menos a. En este caso sería f de b, que sería este de aquí, e a la menos 6 menos f de a, que sería 1, sobre b menos a. b es 3, a es 0. ¿Sí? Así que necesitamos hallar un número C dentro de este, al menos, perdón, todos los números C en este intervalo, en el intervalo abierto, de aquí, en el intervalo abierto 0,3, que cumplen o que satisfacen esta ecuación. Bueno, en ese caso, debemos hallar primero la derivada. F' de x es igual, la derivada de la exponencial es ella misma, e a la menos 2x, multiplicado por la derivada de la función interna. La derivada de la función interna en este caso es menos 2. Coloquémoslo así. ¿Sí? Coloquémoslo en términos de C. Entonces, f' de C va a ser igual al menos 2e a la menos 2c. Y esto debe ser igual entonces a este valorcito que tenemos acá. ¿Sí? Que sería e a la menos 6 menos 1 sobre 3. Lo que nos pide aquí al final del ejercicio es determinar los valores de C que satisfacen esto y que estén en este intervalo abierto 0,3. ¿Listo? Intentemos despejar C. Primero entonces esta constante que está aquí, tratemos de quitarla, o la quitamos de esta parte, de la izquierda, entonces nos quedaría e a la menos 2c va a ser igual e a la menos 6 menos 1 sobre este menos 2, entonces nos va a convertir esta parte de acá en menos 6.
Luego, la idea va a ser intentar despejar este c de aquí. ¿Sí? De forma que apliquemos entonces el logaritmo natural a ambos lados de la ecuación. Entonces, el logaritmo natural de e a la menos 12 debe ser igual al logaritmo natural de este cociente. E a la menos 6 menos 1, menos 6. Aquí, perdón, por efectos de estética, ¿sí o no? De representación, este menos 6, vamos a convertirlo en 6. Multipliquemos por menos 1 tanto en el numerador como en el denominador. ¿Sí? Para que aquí nos quede en el denominador esta parte positiva, menos 6. Si este lo multiplicamos por menos 1, si multiplicamos aquí el numerador, cambiémoslo. Entonces, de sentido sería 1 menos e a la menos 6. ¿Sí? Por lo tanto, entonces vamos a tener que el logaritmo natural con esta exponencial, ¿vale? Nos va a quedar menos 12 es igual al logaritmo natural de 1 menos e a la menos 6 sobre 6. Y c es igual, bueno, este 2, aquí en este caso está multiplicando, dividamos toda la ecuación entre 2 para que aquí se nos cancele eso, entonces, o se nos quite de aquí acompañando al acento, y nos va a quedar el menos 1 medio del logaritmo natural de 1 menos e a la menos 6 sobre 6. Listo, muchachos. A esto quería llegar. Este es el valor que necesitamos hallar. ¿Será que ustedes no están convencidos de que efectivamente este valor esté aquí, en este intervalito abierto? El teorema del valor medio nos asegura en este caso, como es único, que este valor sí está aquí. ¿Yo no? Claro que me imagino que les puede causar dificultad a algunos porque consideran que esto de acá debería probarse que esté aquí. Bueno, inténtenlo, búsquenlo, ¿sí o no? La idea es que pueden intentar, la idea es que si alguien considera que se puede simplificar más, bueno, inténtelo o intente hacer una aproximación de esto en números decimales para verificar que es aquí, que efectivamente está en este intervalo, ¿sí? Pero la aproximación que vayan a hacer por números decimales, no vayan a cometer el error de decir que esto va a ser igual a ese valor aquí en números decimales. No vayan a colocar esto aquí, si no, esto no va a servir. ¿Sí? Bueno, entonces, hasta aquí dejo, muchachos.